Bien, este, bueno, me presento, mi nombre es Bernardo Bertoni, soy docente del Departamento de Genética y, y lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre ligamiento y recombinación. Este, Probablemente que ustedes se estén preguntando por qué estamos mencionando a Mendel en esta oportunidad, pero me interesaría recordarle de que realmente Mendel fue un precursor de todo esto, es el padre de la genética, pero a su vez las ideas que él manejaba en ese momento aún hoy se siguen aplicando. O sea, por más de que ustedes en este curso estén viendo secuenciación masiva, trabajar a nivel del nucleótido de ADN, este, manejar miles de millones de datos sobre secuencias, una de las cosas que seguimos haciendo es utilizar muchas de las herramientas que Mendel planteó en su momento. Y eso es la descripción de un fenotipo. O sea, ustedes que probablemente trabajen en la clínica, digo, lo que van a ver primero es un fenotipo sobre el cual ustedes van a pensar si realmente hay una base genética o no. Y por eso es tan importante, o sea, eh, aún hoy, como vamos a ver al final de la clase, es importante de que hagamos buenas descripciones de los fenotipos que estamos observando para poder asociarlos, digo, con un peso estadístico fuerte a alguna variante o alguna de las formas en que medimos los rasgos genéticos. Entonces, esa parte, digo, sigue siendo válida. Y más allá de eso, digo, Mendel es un personaje que para mí tiene una historia muy interesante, no la vamos a profundizar, pero solo comentar de que fue una persona que lo que era quizás era muy metódico y eso le permitió generar estas ideas que aún hoy las seguimos manejando. ¿Y cuáles son esas ideas? Y bueno, asumir de que existen caracteres que son, o sea, heredables y que esos dependen de genes y particularmente lo más importante para la clase de hoy es pensar de que existe una segregación independiente. O sea, en este caso, dos grupos sanguíneos, el grupo RH y el grupo KEL. Digo, hoy sabemos de que el grupo RH está conformado por dos genes, pero vamos a tratarlo en la forma clásica. Entonces vamos a hablar de un solo gen y hablamos de R, R grande y R chica. Y en el caso del grupo KEL, hablamos de K grande y K chica. Entonces lo que sabemos hoy es que se encuentran en cromosomas diferentes y por eso vemos que un individuo que es heterocigota, esto es R grande, R chica, K grande, K chica, digo, puede dar lugar a cuatro tipos de gametas diferentes, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque realmente cada uno de estos genes se encuentran en cromosomas diferentes. Digo, si tuviéramos que mirarlo desde la perspectiva que es de la genética clásica, lo que tenemos que es de un cruzamiento heterocigota, ¿no? De doble heterocigota, tenemos las cuatro tipos de gametas posibles, ¿m? Y que eso nos da las famosas proporciones, ¿no? 9, 3, 3, 1, o sea, creo que no es necesario repetirlo, pero digo, todos conocemos, o sea, los fenotipos dominantes, ¿tá? Y entonces son los 9 16 un dominante y un recesivo, que son los 3 16 y un recesivo y el otro dominante, que son los otros 3 16 y el doble recesivo, que es un 16, ¿no? Esto, si lo descomponemos de manera en que consideremos, piensen de que justamente lo más interesante es que Mendel lo que aplicó fue probabilidad, por más de que en su trabajo no esté puesto de una manera.
formal, pero digo, está presente, y es la idea de que en el caso del grupo RH tenemos estos dos alelos diferentes, la probabilidad de que una gameta tenga uno de estos alelos es un medio, pero lo mismo sucede con el grupo Kell, o sea, que sea R grande es un medio y que sea K grande es un medio. Lo que ustedes están viendo acá es el producto de un medio por un medio, o sea, un cuarto, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de que exista este genotipo, que sería R grande, K grande, es un cuarto por un cuarto, o sea, un 16avo. Es lo que ustedes están haciendo, es simplemente probabilidades, considerar todas las posibilidades y sus posibles probabilidades, ¿tá? En realidad lo que ustedes están haciendo es eso. Y digo, siguiendo con esa idea de probabilidad, si yo tengo un heterocigota por un cruzamiento con un doble homocigota, ¿no? Tenemos que el doble heterocigota va a dar sus 4 gametos con una probabilidad de un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, mientras que en el caso de el homocigota recesivo, el doble homocigota recesivo, solo da un tipo de gametas, por lo tanto la probabilidad de esto es 1, y entonces lo que ustedes ven es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ¿no? De estos genotipos, ¿no? El doble heterocigota, un homocigota recesivo y el heterocigota, un homocigota recesivo en el caso de RH y el heterocigota, y el doble homocigota recesivo. Es lo que en la jerga de los agrónomos denominan la retrocruza de prueba, ¿no? Entonces, si tenemos estas cosas, sabemos, solamente era por recordarlos, que en la segregación independiente el lenguaje que tenemos que tener claro, o sea, las palabras claves en todo esto es los alelos, que son esa forma alternativa de un gen, los gametos, que portan uno solo de estos alelos, de cada gen, ¿no? Cada alelo tiene igual probabilidad de ser transmitido y los genes se transmiten en forma independiente. Entonces, esto era lo que nos planteaba Mendel, ¿no? Durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos de un gen se producen en forma independiente de la segregación de los alelos del otro gen. Eso es lo que tenemos que tener claro, digo, como la base de la segregación independiente. Pero todos sabemos que eso no es así. Este, si alguno tiene alguna pregunta, digo, por favor me para y lo hablamos, ¿no? Eh, Hasta ahora lo que estamos viendo es genética clásica, pero todos sabemos de que tenemos alrededor de unos 18.000 genes, ¿no? Por lo tanto, digo, si son 23 pares de cromosomas, obviamente hay muchos genes en un solo cromosoma. Y esto es lo que está mostrando aquí. Esto es el cromosoma 16, un gen que a mí me interesa, que es el MC1R, que lo vemos acá, ¿tá? Y está, por ejemplo, muy cercano, casi solapado, con otro que es TUP3. Uno es un receptor de melanocortina y el otro es una proteína estructural que da lugar a un tipo de tubulina que aparece durante la mitosis, ¿ah? Eh, Son dos genes que están separados por 1000 pares de bases, por ejemplo. O sea que, en realidad, acá la segregación independiente nunca se va a cumplir, porque están tan pegados que se segregarán como una unidad casi, ¿no? Este es un fenómeno muy extraño que no sucede así. Y después tenemos otros genes, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nosotros vemos de que existe algo así como una segregación independiente? Porque no es que se transmitan los cromosomas como un bloque, sino que vemos que hay una segregación que aparentemente en algunos casos es independiente,
Bueno, todo eso dependerá de cuán lejanos, cercanos estén estos genes, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo. En el caso de los que estábamos hablando, tenemos el gen RH que está en el cromosoma 1, mientras que el gen KEL se encuentra en el cromosoma 7. Para que tengan una idea, en este mismo cromosoma se encuentra el gen asociado a la fibrosis quística y también muy cercano al gen KEL se encuentra TAS2-R38. ¿Qué es? Es un gen que está vinculado a la capacidad que tenemos nosotros de sentir el amargor de algunas verduras, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuál? ¿Alguna vez lo escucharon? No. No. ¿El Hay gente que cilantro? sí. ¿Cómo? El cilantro no. Creo que sí, que es uno de ellos, el repollo, el brócoli, que hay gente que lo siente muy amargo. ¿Ah? Bueno, es una de las variantes de este gen, digo que el fenotipo que nosotros vemos es gente que siente en algunas verduras un amargor mayor. Que para que tratar de engancharlos en esto, hay algunos trabajos que asocian eso a si se come más o menos verduras por parte de esa persona, ¿no? Este, y bien, pero como ven, en algún caso están muy cercanos, en otros casos están más lejanos, ¿no? Así que los genes podrán ser independientes o, como veníamos viendo en el caso del cromosoma 7, pueden estar lo que decimos ligados. Podrán estar muy cercanos y por lo tanto decimos que están completamente ligados o podrán estar separados entre ellos, ¿tá? Ahora, como les comentaba, nunca si no hubiera esa posibilidad de que en la generación siguiente se transmitieran los alelos presentes y no un bloque que sería el cromosoma, ustedes ya tienen idea, entiendo yo, de que saben de que existe lo que se llama la recombinación. Y es un proceso que lo vemos durante la meiosis, o sea, durante la división celular que va a dar lugar a las células que luego se diferencian como gametas, ¿tá? Todos recuerdan eso, o sea, sabemos que hay una meiosis 1, una meiosis 2, y en la profase de la meiosis 1 sabemos que es un evento bastante complejo, o sea, con varias etapas. Y lo interesante de esta meiosis 1 es que vemos que en la metafase 1 lo que observamos es que los pares de cromosomas homólogos forman unas tétradas. No voy a entrar en mucho detalle porque entiendo que esto ya lo conocen, pero digo, todos saben de que aquí se disponen, ¿m?, esas tétradas que van a ser 23 y cuando se da la anafase, que es cuando se comienzan a separar los cromosomas y migran hacia los polos, ¿ah? Lo que sucede de última es que obtenemos células que, aunque son diploides, lo que tienen es un juego cromosómico nada más, ¿ah? Durante este proceso, en la profase 1, es donde se da la recombinación. Es en este momento en que nosotros vamos a poder detectar la recombinación. ¿Por qué? Porque esa estructura que vemos aquí claramente en la metafase ya existe durante la profase, ¿tá? Y es el apareamiento de los cromosomas homólogos en una forma muy íntima, ¿tá? Algo que vamos a ver un poco más adelante, pero digo, sabemos de que los cromosomas quedan totalmente unidos, ¿tá?, perfectamente, lo cual es un mecanismo que todavía, les aclaro, no se comprende bien. Imagínense de que en todo ese núcleo lo que estamos viendo es que se va condensando la cromatina y a su vez los homólogos se van acoplando
perfectamente, ¿no? Un proceso súper interesante en ese sentido. Así que lo que comentaba era que, bueno, una vez que nosotros entramos en la meiosis 2, tenemos esa profase, ¿tá? Y ahora sí se van a dar la metafase, donde se van a disponer ese juego cromosómico y las cromátidas van a migrar, ¿tá? Llegando a esa célula haploide, ¿no? Que ustedes saben de que en el caso de los espermatozoides dará lugar a esos 4 células diferentes. En el caso de los óvulos, 3 de estas células van a formar los polos, polares, los glóbulos polares, ¿no? Bien, teniendo en cuenta eso, digo, y sabiendo de que en esa profase se dan una serie de eventos donde lo que estamos viendo es cómo se van acoplando perfectamente estas cromátidas, acá se representa un par de homólogos, llegamos en esta situación al paquiteno, en donde lo que vemos es que se da el entrecruzamiento entre cromátidas, ¿tá? Homólogas. Si fuera entre estas cromátidas que son hermanas idénticas, digo, nosotros no notaríamos nada, pero en este caso es donde vemos, ¿tá?, que sucede la recombinación, ¿tá?, en esa situación, ¿no? Y para eso, para poder hacer eso, lo que tenemos es esa sinapsis, ¿no?, donde estos par de homólogos se unen perfectamente y vemos que aquí tenemos diferentes locis, donde vemos que en este caso son homocigotos, o sea, esa grande. En este caso es heterocigoto, tenemos en este B grande y en este B chica. Este es otra vez homocigoto, este es un heterocigoto y este también es un heterocigoto. Entonces, donde vamos a poder detectar la formación de la recombinación es cuando tenemos un entrecruzamiento entre cromátidas que son diferentes, como puede ser en este caso, ¿no? Lo que vemos como etapas es esa formación de una sinapsis, o sea, un acoplamiento muy íntimo entre las cromátidas, que da lugar a la formación de esos quiasmas, que son esas cromátidas homólogas que se están intercambiando, ¿no? Y la recombinación en realidad es la resolución de eso, de esos quiasmas, ¿no? Acá nos muestra de que hubo recombinación y podemos reconocer de que se intercambiaron cromátidas porque lo reconocemos por estos marcadores, ¿tá?, que son, este, pueden ser variantes genéticas que nosotros detectamos, ¿tá? Entonces vemos de que es diferente una cromátida que la otra y con respecto a sus parentales, ¿no? Pero también puede llegar a suceder es que esto no se resuelva en un intercambio y vuelvan a quedar tal como las vimos aquí, ¿no? Eso sucede, ¿no? Digo, esto es solamente para representar cuándo tenemos la recombinación y cuándo tenemos la recombinación y cuándo no la tenemos, ¿no? Lo que obtenemos son gametas, ¿no?, que son idénticas a las parentales, a las que teníamos aquí, y van a tener una conformación tal como la que vemos, ¿no? Y en este caso, en el que hubiera recombinación, entonces sí llegamos a ver a los 4 tipos de gametas, ¿tá? Esto lo que muestra es que hay un incremento en la variabilidad cuando existe la recombinación, ¿tá? Es lo que venimos tratando de demostrar, ¿no? De que en realidad en todo este proceso lo que estamos asegurando es que se cumpla esa segregación de los diferentes locis, ¿no?, cuasi independiente. ¿Cuánto va a ser eso? Bueno, es una de las cosas que vamos a medir, cuán independiente llega a ser y cuáles son las razones para que sean más frecuente la recombinación o menos frecuente. Y ustedes lo van a sacar rápidamente
¿no? Ahora, hasta ahora lo que veíamos era que todos los cromosomas supuestamente tienen recombinación, o sea, tienen un momento en el cual recombinan. Otra de las cosas interesantes a tener en cuenta es que eh, la recombinación es un evento obligatorio durante la meiosis. Si ustedes no ven una meiosis durante una, perdón, no ven una recombinación durante una meiosis, ¿ah? Seguramente no van a tener gametas viables. ¿No? Es totalmente necesario, es un proceso que tiene que existir, entre otras cosas, para que esas bivalentes, o sea, esos tétradas de cromátidas que forman ese par de homólogos, se sitúen en la metafase en el plano ecuatorial. Es necesario que existan esos quiasmas que hablábamos, que es la zona de entrecruzamiento de esas cromátidas, tiene que existir esa estructura para que se puedan alinear perfectamente en la línea ecuatorial durante la metafase. Y eh, eso es un fenómeno que, de no darse, ustedes lo ven luego como aberraciones cromosómicas, ¿no? Eh, Ahora, el problema, recuerdan, son los cromosomas sexuales. Por un lado tenemos los cromosomas X y por el otro tenemos el cromosoma Y. Ustedes saben de que en mujeres tenemos el par de cromosomas sexuales X, ¿ah? Y entonces en ese momento ustedes van a observar que existe recombinación, como cualquier otro cromosoma. El tema es en los varones, en donde tenemos el X y el Y lo que sí sabemos es que hay unas pequeñas regiones, ¿tá? Las regiones par, las regiones pseudoautosómicas, donde recombinan con la región homóloga en el cromosoma X. ¿Mm? Entonces, se ve que hay una recombinación a ese nivel que es muy pequeño. Pero existe otra región muy grande que no recombina. ¿Ah? Es la región no recombinante del cromosoma Y. ¿Ah? Y solamente como un detalle anecdótico, contarles de que em, lo que sucede en esa región no recombinante es que ustedes van a observar regiones palindrómicas. ¿Ah? O sea, enormes regiones de ADN dentro de esa región no recombinante que tienen una homología muy grande. Por lo tanto, pueden formar estos hairpins, me sale ahora, pero estos bucles que ustedes ven aquí, ¿no? Hay varios y que contienen, en la mayoría de las veces, muchos genes. Y esa situación le permite realizar una pseudo recombinación. Este es un fenómeno no normal, o sea, no muy común dentro del cromosoma Y, pero se sabe que existe, ¿tá? Este, porque una de las ideas era de que como no recombinaba el cromosoma Y, la tendencia evolutivamente sería que desapareciera. Pero, digo, tiene como un mecanismo en el cual mantiene su variabilidad. Antes de continuar con esto, quiero dejar claro una cosa, ¿no? El mecanismo de recombinación es lo que permite que se mantenga la variabilidad, porque lo que voy generando son gametas que tienen combinaciones de alelos de los genes que se encuentran en ese cromosoma diferentes a las parentales. Eso me aumenta la variabilidad. ¿Mm? Imagínense de que este, eh, el locus HLA, ¿lo recuerdan? El locus HLA, el de histocompatibilidad, el que está vinculado clásicamente al sistema inmune, el que, mm, con el cual nosotros detectamos infecciones, o sea, eh, cosas exógenas en nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Bien, una de las cosas es que es muy variable y una de las cosas que importa tener en cuenta es que recombina mucho.
y entonces nos permite generar una gran variabilidad. No recombina tanto como los sí que estuvieran muy separados, pero digo, porque se encuentra todo en una misma región, pero tiene su recombinación y son muy variables. Y lo importante es que si no existiera nada de recombinación, eso se transmitiría como un bloque y lo cual sería muy poco favorable para nosotros que eso se mantuviera siempre igual, ¿no? Porque no nos daría esa riqueza que tenemos para la respuesta inmune. Pero bien, llegando a la idea de que, por un lado, tenemos una descripción, eh, como vamos a ver, una descripción que es clásica de el ligamiento y recombinación, lo que vemos a nivel citogenético y una pequeña introducción que vamos a dar ahora, o sea, presentación de lo que es a nivel molecular. ¿Y por qué pequeña? En parte porque sinceramente todavía es algo que se está estudiando, ¿no? Año a año se va em, desglosando los mecanismos que intervienen, ¿no? Entonces, no es algo que hoy por hoy esté totalmente descrito, o por lo menos hay una gran idea, ¿no? Que es lo que más me gusta demostrarles ahora, la última proteína que se habla ya desde unos años, pero digo, es algo que todavía existe cierta discusión. Y obviamente acá lo único que es para presentarles es recordarles, digo, estas son las etapas de la profase, ¿no? Y en esas etapas donde se va condensando esa cromátida y se van acoplando para conformar ese complejo sinaptonémico, lo que está sucediendo aquí es que tenemos las cromátidas hermanas, ¿no? Que son el producto de la replicación del ADN, ¿no? Y que se van apareando perfectamente un homólogo con el otro, ¿tá? Entonces lo que estamos viendo acá no son las hebras de ADN, lo que estamos viendo es un cromosoma, el cual se replicó, y ese es el otro color en el mismo tono, y este es el otro cromosoma homólogo que se replicó, y entonces vemos en otro tono la otra cromátida. Lo que sucede es que se van apareando perfectamente y coinciden a nivel de secuencia, ¿no? En ese apareamiento. La recombinación es la presencia de rupturas en la doble hebra de ADN, o sea, una de estas cromátidas se rompe en sus dos hebras y eso genera una situación, ¿ah?, que va a dar la oportunidad para que esas hebras rotas ingresen en el otro cromosoma, en la otra cromátida homóloga, generen unas estructuras híbridas y que luego, que son lo que vemos como los quiasmas, es esto que estamos viendo aquí, y que luego se resuelvan, ¿ah?, de manera de que se intercambien esas cromátidas o en algunos casos no se intercambian, ¿no? Entonces es un proceso que implica romper una molécula de ADN por sus dos hebras, de alguna manera ingresarla dentro de la otra cromátida homóloga, ¿no? Y eso, de alguna manera, volver a romper la que está sana para poder sustituir una por otra, ¿tá? Ese proceso les comento de que ha llevado muchos años tratar de entenderlo, porque es muy difícil. O sea, imagínense que ustedes están frente a un sistema que asegura la viabilidad de la especie, por lo tanto, digo, es muy difícil intentar manipularlo, ¿tá? Aunque les cuento una cosa, eh, les dije de que si no hay recombinación, entonces ese individuo eh, no se reproduce. ¿Se imaginan qué valor podría tener esto eh, en controlarlo?
momentáneamente, por ejemplo. Mm. Si yo consiguiera una droga que bloquea la recombinación, pero sin afectar al individuo en general, ¿no? Porque imagínense que la recombinación solamente sucede en las gametas, ¿tá? Un órgano que es muy particular. Entonces, logro controlar la recombinación, bloqueándola a mi voluntad, ¿no? Consigo una droga que si la consumo para la recombinación y por lo tanto para la meiosis. Este, ¿Qué valor tendría eso? ¿Les parece que lo podríamos utilizar de alguna manera? Y como método de control de E- embarazo. Exacto. Este, si uno pudiera controlar eso, digo, actuaría sin afectar al organismo de ninguna forma, casi si consiguiera una droga que fuera muy este, blanco específico, ¿no? De esto, conseguiría una forma de controlar la reproducción, digo, muy efectiva, ¿no? Pero el tema es que no se conoce todos los mecanismos que están de esto. ¿Por qué? ¿Por qué sería tan difícil trabajar en esto? Porque en realidad ese mecanismo de recombinación es parte de un mecanismo general de reparación del ADN. O sea, lo que nosotros vemos como recombinación es parte de un sistema mayor de control de reparación de la molécula de ADN frente a una injuria. Y hay muchas formas de reparar una molécula de ADN que ha sido dañada, ¿tá? Y una de ellas es la recombinación homóloga, ¿tá? Existen, por ejemplo, lo que nos muestra acá es una doble ruptura, ¿no?, de las hebras. Esto es una cromátida sola, la que está en rojo, ¿tá?, marcándome cada una de las hebras, ¿tá? Y tiene tres formas de llegarse a reparar esto. Si la excisión termina en una resección, o sea, una pérdida de una de las hebras más o menos grande, lo que puede llegar a suceder es que se eh, acoplen las hebras pareándose, en el caso de que exista homología, y eso se repare, ¿tá? Y eso es lo que ustedes ven con los repetidos. O sea, esto sucede muchas veces en el caso de los repetidos, en donde lo que sucede al final es una pérdida de repetidos. Ubican los repetidos, no estoy hablando de los STRs, los que utilizan en forense, los vieron antes en variabilidad, ¿no? Este, Sí. entonces, esta es una forma de, frente a una situación como esa, repararlo y vemos eso como producto final. Otro es que esa pérdida de nucleótidos que suele darse sea muy pequeña y entonces la homología se pueda llegar a mantener, se unen esas cadenas y este, se repara. En cualquiera de estos dos casos, digo, ustedes lo que tienen es una reparación en donde no hay un donador de hebra. Pero en la recombinación homóloga, lo que sucede es que justamente una vez que existe esa rotura de la doble cadena, hay un sistema por el cual lo que hace es, hay una introgresión de una de estas hebras en la cromátida homóloga y utiliza esas secuencias para poder reparar los nucleótidos que se perdieron, ¿no? Y en eso tenemos varias formas de, a partir de esa ruptura y esa formación de esta estructura que llamamos el D-loop, hay varias formas de llegar a resolver esa situación, ¿no? Obviamente que necesitamos de ese donador que está mencionado ahí, y entonces puede tomar dos caminos.
Una es en la cual no hay recombinación, o sea, crossover, no existen, ¿tá? Que es lo que señala acá. Y en este caso es cuando se da el crossing over, ¿tá? Para que suceda esto se tiene que formar esta estructura que están viendo aquí. Ven que hay una introgresión de la hebra que se rompió y en la cromatida homóloga, ¿tá? Y un apareamiento de la cromatida homóloga normal con las hebra restante de esa cromatida rota, ¿tá? Eso genera esa estructura que es la estructura de Holiday, que es lo que está mostrando acá abajo, ¿no? Esto tiene la posibilidad de resolverse con un crossover o que no exista ese crossover. Todo eso depende de cómo se resuelve esta situación, ¿tá? ¿La recuerdan del curso de biología celular y molecular? Son todos de medicina, ¿no es verdad? Sí, bien. Esta estructura, dependiendo de cómo se resuelva, nos dará lugar a un crossing over o que no se dé un crossing over. En el crossing over lo que va a suceder es que se intercambian esas cromátidas, ¿tá? Cuando no hay un crossing over, lo que sucede es que se resuelve y se sustituye parte de las hebras de cada una de esas moléculas de ADN en una pequeña región, ¿no? Digo, eh, en el caso, en este caso, digo, tenemos lo que nosotros vamos a observar durante la meiosis, ¿tá? Todos los que están, todo lo demás que está descrito por acá, no es lo normal, a menos de que estemos en esta situación que es a veces lo que sucede en la región terminal del cromosoma, ¿tá? Es lo que está marcado por acá, en donde lo que puede llegar a suceder es que se agregue, se intercambie la cromátida tal como lo vemos en la recombinación, pero digo, una de las cromátidas gana una región, mientras que la otra la pierde, ¿no? Es un fenómeno muy particular, lo podemos llegar a ver en la región telomérica, pero no es lo que nosotros estamos estudiando hoy. Estamos estudiando justamente solamente esta parte, ¿no? Bien. Entonces, volviendo solamente a esa estructura de Holiday, ¿tá? Lo que tenemos aquí son una cromátida paterna, ¿tá? En donde se hace doble ruptura, hay una recesión de parte de la hebra, ¿tá? Hay esa introgresión, se forma el complejo de Holiday y lo que luego se resuelve como un crossover, ¿tá? En donde hay ese intercambio de cromátidas. Lo que les quería mencionar en esto que me interesaba que estuviera claro, porque tiene a veces su valor, es que en esa pequeña región que son unas decenas de nucleótidos, en donde se da ese híbrido entre una cromátida homóloga y la otra, ¿tá? Puede suceder de que en esa región no todos los nucleótidos sean complementarios, porque hay variantes, ¿tá? ¿Recuerdan las variantes, los SNPs que hemos visto? Bueno, eso se ve que hay ahí. Y como se resuelva esa situación, ¿tá? Va a suceder de que o tenemos, en el caso de que se mantenga ese heterodúplex, esa pequeña región en heterodúplex, sin resolver, o sea, acá no hay apareamiento de bases, ¿tá? Hasta que llegue el momento de la replicación del ADN, que va a ser un momento posterior, lo que va a suceder es que, bueno, recuerdan, en ese momento tenemos que una hebra va a dar lugar a una cromátida
que mantiene las variantes que están en la hebra verde, y la otra hebra va a dar lugar a una cromátida que mantiene las variantes que están en la cromátida roja, ¿no? Entonces se mantienen esas variantes, ¿no?, en ese individuo. Ahora, si esa situación, que sucede muchas veces en general, es lo que sucede, genera una estructura que es reconocida por un grupo de enzimas que lo que van a hacer es reparar esto, ¿tá?, esos mismatch que hay, ¿tá? Y lo harán tomando como molde una de las hebras. Y cuando eso sucede, lo que ustedes tienen es lo que denominamos conversión génica, ¿tá?, en donde las dos cromátidas, luego en la replicación del ADN, mantienen solamente una de las variantes de una de las cromátidas que haya sido la resuelta, ¿tá? Este, ¿Entienden eso qué significa? Mm. Bien, lo que estamos haciendo es que si esto sucede dentro de un gen, ¿ah?, yo lo que estoy haciendo es borrar esas variantes, ¿no? Hasta ahora lo que he hecho es describir, digo, ese fenómeno que es la recombinación, dando lugar a una descripción de cómo se resuelven este, ese intercambio en las cromátidas, si puede ser recombinante o no recombinante, o sea, puede haber crossover o no hay crossover. Pero digo, ¿cómo funciona a nivel molecular fino? Yo les decía, es algo que se viene discutiendo, y esto que les estoy mostrando es una revisión del año pasado, donde empieza a aparecer que la recombinación durante la meiosis es un mecanismo que no es único. Están actuando muchos actores, ¿ah?, en el cual cada uno de ellos representa en realidad un proceso evolutivo. En general, los mecanismos parecidos a los de las Saccharomyces cerevisiae, las levaduras, ¿tá?, o en ratones, perdón, en ratones no, en levadura, lo que vemos es, ustedes, no sé, me encantaría que lo pudieran contestar, pero digo, ¿ustedes se imaginan la recombinación? ¿Les parece que podría ser en cualquier lugar? Por todo lo que hemos comentado, siempre decimos que es al azar y que se da a lo largo de todo el cromosoma. Pero a nivel, cuando nos acercamos a los genes, ¿les parece que debería ser, podría ser en cualquier lugar, o debería ser en algunos lugares en particular? Con esto quiero decir, dentro de un gen o no dentro de un gen. Y si es dentro de un gen, ¿en qué lugares? O sea, ¿a ustedes les parece que hay una fineza de ese estilo en estos mecanismos? ¿Se pueden imaginar? Em, no sé si lo habría o no, pero probablemente esté seleccionado negativamente estos mecanismos en genes que tienen que ser altamente conservados o en variantes Ujú, altamente conservadas. claro. En cierta forma es así. O sea, vemos que en Saccharomyces la recombinación se da en las regiones de los promotores o fuera en la intergénica, pero no lo ves dentro del propio gen, ¿tá? Es como que hay una protección. Esa protección muchas veces es debida a esto que ustedes están viendo aquí, ¿tá? Estos loops que ustedes ven, ¿tá?, en realidad son parte de unos grandes loops que hay durante el ciclo interfásico, o sea, antes de la replicación del ADN, durante la vida normal de esa célula, o sea, antes de entrar en división. Ustedes lo que ven es que hay grandes regiones de megabases, ¿tá?, que forman esos loops, que en general es donde se contienen los genes y donde son regulados para su transcripción.
¿no? Que es un poco lo que ven aquí, esos grandes loops. Acá esto es lo que te está marcando, es el sitio de inicio de transcripción de un gen, y lo que vemos es que están dentro de esos grandes loops, ¿tá? Que en la nomenclatura le dicen los TADs, ¿no? Ahora, eso aparentemente se mantiene cuando el cromosoma se comienza a compactar para, una vez que ya pasamos la replicación del ADN y se comienza a compactar para entrar en meiosis, esos TAD, esas regiones se mantienen y son esos loops que ustedes están viendo. Se podrán eh, acortar porque en realidad, digo, obviamente se está compactando, pero se sostienen esos. Así que lo que vemos es de que hay un control de esa región, ¿tá? Lo que sucede es que a nivel de mamíferos, y no todos, pero por ejemplo en ratones como en humanos, o sea, en homínidos, esto que veíamos en otros casos no se cumple. Lo que pasa es que por ejemplo, en humanos, la recombinación sucede casi que en cualquier lugar. Vamos a ver de que no es totalmente azaroso, ¿no? Pero está mucho más dispersa, no respeta los genes, se puede recombinar dentro de la estructura de ese gen, de la zona de transcripción, se puede recombinar en la unidad de transcripción, no hay esa limitación. Y eso depende porque tiene un mecanismo asociado que permite eso. Es muy llamativo porque no se lo ve, eh, quiero decir, dentro de mamíferos hay algunos que lo tienen y otros no. ¿Tá? Por ejemplo, las ratas no lo tienen, pero sí lo tienen los ratones, si no me equivoco. Entonces, lo que está sucediendo es que ese complejo sinaptonémico, ahí cuando veíamos que las cromátidas hermanas se unen, es un sistema proteico muy complejo formado por coecinas, estos complejos que, aunque se llamen CYP2 y 3 o CYP1, en realidad son complejos de muchas proteínas, ¿tá? Donde tenemos la de los elementos laterales y los filamentos transversales, ¿tá? Esos conforman lo que se llama el eje cromosómico, ¿tá? Eso que nosotros vemos como cromosoma, en ese complejo sinaptonémico, está dado por estos grupos de proteínas, junto con una cosa que llamamos coecina, que son descripciones, digo, de complejos de proteínas, y que ven que lo que permiten es que se contacten íntimamente regiones de esas cromátidas, ¿tá? Muy íntimamente, y mientras tanto tenemos estos bucles. ¿Qué es lo que hay ahí? No vamos a entrar en muchos detalles, pero estos que son los CLAC, que son los Caesar Loop Axis Complex, que lo que vemos es que en realidad están conformados por proteínas que tienen funciones, por ejemplo, de topoisomerasas, o sea, enzimas capaces de cortar el ADN, ¿tá? En doble hebra, ¿tá? De grupos de proteínas que actúan como literalmente mecánicas, moviendo esas hebras para poder contactarlas con la cromátida homóloga, ¿no? Como son todos estos complejos que estamos viendo de SCP1, REC 114, que digo, tienen esa capacidad. Esto es perdón, pero esto es en levaduras, ¿no? Existen los mismos, los homólogos en mamíferos, ¿no? Como lo que vemos acá, o sea, estos complejos TLAC los vemos en levaduras como los vemos en los mamíferos. Entonces, digo, lo que hay son este grupo de proteínas que lo que están haciendo es conformar una estructura donde íntimamente ligan las dos cromátidas homólogas, ¿tá? Que es lo que estamos viendo aquí en gris, y por otro lado tenemos estos loops, ¿tá? Lo que sucede es que
Digo, en este caso es PO11, que es la que vemos aquí en levadura, o CXXC1, que vemos en mamíferos, ¿tá? Son las que en realidad, esas topoisomerasas son las que van a romper el ADN y dar lugar a ese intercambio, que en este caso está mediado por esta proteína que a mí me encanta, que se llama PRDM9, ¿tá? Que es muy particular. Si ustedes retiran de ese organismo CXXC1, o en este caso SPO11, esto se bloquearía y no veríamos que se da la recombinación, ¿tá? Pero en el caso de los mamíferos, ustedes la retiran y en general seguimos viendo que existe recombinación. Y eso es porque está presente PRM9. Y es una proteína extremadamente compleja, ¿no? Esto solamente, esta me quedó, no iba a ir, este slide era solamente para mostrarles de que si ustedes se fijan en Homo sapiens, o sea, en humanos, van a ver de que toda la maquinaria que interviene en la recombinación, hay muchos de esos genes que ustedes los vieron descritos primero en procesos tumorales de cualquier tipo. Están BRCA1, BRCA2, está P53, están PALB B2, se mencionan a veces RAD54, MUS8, son todas proteínas que son extremadamente importantes en este proceso y que aparecen también en cáncer, ¿tá? Pero PRDM9 no aparece en cáncer, y sin embargo la presencia de ella asegura de que exista recombinación. ¿Por qué? Porque es una proteína con varios dominios. Tienen un dominio N-terminal CRAB SSXRD, que está vinculado con los procesos de la transcripción. Tiene un dominio PRZ, que lo que hace es actuar como una metiltransferasa de histonas, ¿tá? Y por lo tanto PRM9 puede mono, di o hasta trimetilar las lisinas de las histonas 3, ¿tá? En la posición 3 y 36, está H no va acá. Y por otro lado, aquí en esta región, en la carboxiterminal, tiene un dominio que son dedos de zinc, que en humanos varía mucho la cantidad. Acá les está mostrando de cómo varía en los diferentes ratones, por lo que les voy a mostrar después. Pero digo, son estos dedos de zinc lo que hacen es reconocer una secuencia particular en el ADN, ¿tá? Y es una vez que se unen ahí, digo, son capaces de trimetilar o metilar las lisinas de las histonas H3 y dar la señal para que se dé la recombinación, ¿no? Y, y una de las cosas interesantes de esta proteína es que es la que tiene la tasa evolutiva más alta. Y no solamente entre especies, sino intraespecies. O sea, es muy variable. En humanos es muy variable esta proteína, y particularmente en sus dedos de zinc. Por lo que el motivo que reconoce al unirse al ADN puede variar, puede ser muy variable. Y una de las cosas que muestra cómo afecta a eso en la recombinación es que si tenemos una cepa de ratones homocigotas, ¿no? Tenemos un genoma, ¿tá? Que es homocigota, que tiene una alta homocigosidad, ¿tá? Y después tenemos otra cepa, que en este caso es la PWD. Lo que generamos es un híbrido, ¿tá? Recuerden que en la PWD es otra vez otra cepa que es muy homocigota. Generamos un híbrido, así que tenemos en la primera generación una cromátida de un origen parental, y la otra, ¿tá? En este caso PWD y B6, ¿tá?
Entonces, si vamos a observar los sitios en los cuales se podría unir la PRDM9, ¿tá? Vemos de que si tenemos un sitio de unión en una de las cromátidas, en el caso de el linaje B6, tenemos en la otra cromátida uno idéntico, ¿tá? Puede suceder de que se erosione en algunos sitios y entonces se pierdan, ¿tá? Pero entonces lo que nos muestra acá es que PRDM9 es capaz de unirse a una de las cromátidas, a la otra cromátida, ¿tá? Y a veces no lo hace porque, digo, no hay suficiente proteína, pero hay unión simétricas y uniones asimétricas, ¿tá? En este caso tenemos 4 simétricas y una sola asimétrica, que es esta que están viendo acá, ¿tá? Esta situación lo que genera es que es muy plausible de que en esta región puede haber recombinación, porque tenemos esta unión simétrica, ¿tá? Pero en una heterocigota lo que no sucede es todo lo contrario. Tenemos en este caso 6 uniones asimétricas y solo 2 simétricas, ¿tá? Que son las que ven acá y acá, ¿tá? Donde se podría llegar a dar la recombinación. Y eso realmente se nota, ¿tá? Se nota en estas cepas de ratones híbridos en los cuales la tasa de recombinación es diferente, o sea, las regiones donde se recombinan son diferentes y están este, em, dirigidas por esas uniones simétricas, ¿no? Entonces PRDM9 se está convirtiendo en la proteína de la recombinación dentro de, en este caso, humanos. En humanos le comento de que hay unas variantes que son típicamente de africanas y que no las vemos en las poblaciones europeas. Y entonces sucede en el caso de los grupos mestizados en que hay algo de esto. Les aclaro de que PRDM9 dentro de una especie es muy, no inespecífica totalmente, pero tiene una tendencia a unirse a un motivo muy complejo, entonces por lo tanto le permite unirse en diferentes lugares. Pero nosotros, humanos, tenemos alrededor de unas 20.000 sitios distribuidos en todo el genoma de unión de PRDM9, ¿tá? Entonces tenemos muchas posibilidades para unir, para que estas proteínas se unan, ¿tá? Y el sitio es muy variable, ¿tá? Es muy variable, así como lo es también la proteína. O sea, hay muchas variantes en las poblaciones de esta proteína, ¿no? Entonces, digo, otra vez, la idea es tratar de asegurar de que exista recombinación. La idea es tratar de que sea lo más disperso posible el lugar en donde se va a dar esa recombinación. La idea es que tampoco hayan muchas recombinaciones por cromosoma, ¿tá? En general, el promedio es de 1 o 2 procesos de recombinación por cromosoma, ¿tá? Pero lo que sí tiene que suceder es que se den en todos los cromosomas, ¿tá? O en la mayoría de ellos, ¿tá? Entonces, digo, frente a eso, digo, alguien se preguntó, bueno, pero esto es un proceso, las recombinantes que se generan, ¿hay algún sesgo de cómo se segregan después? Porque si es un proceso que aparentemente, evolutivamente, hay una fuerte tendencia a que suceda, es necesario para que se complete la meiosis. Bueno, ¿hay un sesgo en eso? Y la verdad que alguien hizo un experimento, digo, muy complejo, pero muy interesante, que fue analizar meiosis, ¿tá? En la gametogénesis femenina. Y entonces recuerdan los cuerpos polares, ¿no? O sea, en realidad solamente queda una célula eh, viable, ¿no? Que es la que va a dar el ovocito, y después están los cuerpos polares. Bueno, después de la primera meiosis y en la etapa de la segunda meiosis, si tenemos estas dos cromátidas que se están por separar, digo, hay
una de ellas va a dar lugar a una célula que va a ser el cuerpo polar y otra va a dar lugar a el ovocito. Bueno, la cuestión es que en estos casos, ven que tienen una con una cromatida verde aquí, digo, una llevará esa cromatida verde y la otra no, si no es la recombinante. ¿Eh? La cuestión es que si esto fuera al azar, como hemos vendido durante todas nuestras vidas, de que la distribución es al azar de estas cromátidas, ¿no? En 135 meiosis que estudiaron, lo que esperaban era ver aproximadamente 68 de un tipo y 67 del otro tipo. Y lo que vio Ottolini es que en realidad habían 88 de este tipo, que es la recombinante, y 47 que es la no recombinante. ¿Tá? Entonces, hay realmente un sesgo a mantener en el ovocito las cromátidas recombinantes. ¿Tá? Y además, hasta hay medios sesgos por cromosoma, como ven acá. Esta es la frecuencia de las cromátidas que tuvieron recombinación distribuidos por cada cromosoma, y ven que hay algún sesgo aparentemente en cómo, en cuánto se ven, ¿no? Realmente, digo, es un fenómeno que, digo, no se esperaba esto, digo, no se había descrito hasta el año 2015, nadie lo había pensado, y aparentemente es algo que está sucediendo. Hay una selección clara a mantener la recombinante. ¿Mm? Entonces, ¿todo esto para qué decir? Bueno, tenemos la recombinación, hay un sesgo hacia mantener las recombinantes, hay unos mecanismos muy finos, no totalmente descriptos, de cómo se da esa recombinación, pero a nosotros, digo, en general, lo que nos interesa es estudiar, bueno, qué pasa a nivel de nuestros genes o de fenotipos que estemos estudiando. Entonces, otra vez, volvemos a que dos pares de genes pueden estar en forma independiente, o sea, en cromosomas diferentes, pueden estar en el mismo cromosoma, totalmente ligados uno al lado del otro, como es el caso que a mí me gusta de MS1R y TUP3, o pueden estar ligados y entonces la distancia entre ellos podrá variar físicamente, ¿no? Eso, si lo analizamos probabilísticamente, perdonen, pero se entiende lo que hice, ¿no? Salí de la parte molecular y vuelvo a la parte clásica, ¿no? Entonces, si estuviéramos en cromosomas independientes, frente a un cruzamiento de una heterocigota, ¿no? La posibilidad de dar gametas serán un cuarto, un cuarto, un cuarto, en el caso de que sean cromosomas independientes. Ahora, si está completamente ligado, ¿no? No tiene más posibilidades que dar un solo tipo, un par de gametas diferentes. En este caso es la C de grande y C de chica. ¿No? Solamente eso. Cuando ese ligamiento es incompleto, entonces las proporciones pueden variar. Y como vamos a ver, esas proporciones van a variar dependiendo de la distancia física que existan entre esos dos genes, ¿no? Y entonces, lo que siempre va a suceder es que del tipo parental, o sea, del tipo original, ¿no? Eh, la frecuencia va a ser mayor, mientras de que las gametas en donde existió recombinación, o sea, que son producto de la recombinación, esa frecuencia va a ser menor a un cuarto, ¿no? Eso lo vamos a ver claramente con un ejemplo con animales, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ligamiento, lo que estamos diciendo es que hay una asociación física, ¿no? Están en el mismo cromosoma esos dos loci.
Y los alelos de esos locis son transmitidos juntos con una mayor frecuencia de lo que esperamos. Es aquello que les comentaba, o sea, aquellos que son los alelos de una cromátida original, o se tienden a mantener juntos, ¿no? en, es, eh, en esa situación. Cuando, esto es una jerga nomás, para recordar de que cuando están en lo que decimos los dominantes y recesivos, decimos que están en cis o en acoplamiento, y cuando están entrecruzados decimos que están en repulsión o trans. Esto es solamente una nomenclatura que aparece a veces en algunos libros, hoy por hoy ya no se utiliza, ¿no? Pero entonces hablamos de haplotipos parentales, ¿no?, que son la misma combinación de alelos que vemos en las parentales, ¿no? No existe recombinación, y la suma de esos porcentajes de esos haplotipos parentales siempre va a ser mayor a un 50%. Mientras que los haplotipos recombinantes son aquellas cromátidas en donde reconocemos de que hubo recombinación, ¿tá? Entonces los alelos difieren de la parental, y ese porcentaje de esos haplotipos recombinantes va a ser menor a un 50%. ¿No? Esto lo vamos a ver en un ejemplo en la discusión grupal, pero digo, esto es nada más que para que si alguien se anima a intentar hacerlo, ¿tá?, en base a lo que vamos a ver ahora después, ¿no? Si tenemos una pareja heterocigotas, entonces donde hay una recombinación, una frecuencia de recombinación de 0,2, que vamos a ver lo que es, eh, puede intentar armar ese tablero de Punnett, ¿no? Pero para poder hacer lo que estábamos comentando antes, vamos un poquito a las moscas, y les prometo que es muy rápidamente, ¿tá? Esto porque un señor Morgan, hace ya unos cuantos años, fue el primero en describir el proceso de recombinación, ¿tá? Acá lo que tienen son dos genes, los que dan el color púrpura de los ojos y las alas vestigiales. Cuando tiene un más, significa que es el tipo salvaje, o sea, son las alas normales y color de ojo normal. Y cuando es PR, ven los ojos de color rojo púrpura y las alas son vestigiales, ¿no? Entonces, si tenemos una heterocigota, ¿m?, y lo cruzamos por un homocigota recesivo, estos rasgos PR y BG son recesivos, hacemos una cruza, obviamente que lo que vamos a estar analizando es esto, ¿no?, cómo se distribuyen las gametas productos de esta meiosis, ¿tá? Entonces, es lo que este señor hizo, lo que estamos analizando es si hay o no hay recombinación. Esto quiere decir también si estamos analizando si se encuentran en la misma cromatida o no, ¿tá? Es lo que venimos hablando desde hoy. Esta es la situación que se estaba describiendo del heterocigota, ¿tá?, PR y más, VG más, y una cromatida en donde es PR y VG, ¿tá? Si no hay recombinación, tenemos solamente dos tipos de gametas, y si hay recombinación, tenemos 4 tipos de gametas, ¿tá?, las que recombinan y las que no recombinan. Queda claro de que la recombinación es un proceso que es único de cada meiosis. Esto quiere decir de que en el caso de los espermatozoides, que pueden haber millones, ahí tendremos por cada espermatozoide una recombinación diferente al otro espermatozoide, ¿tá? No es una cosa que suceda en bloque, sino que es individual de cada célula que entra en meiosis, ¿tá? Si nosotros queremos calcular una tasa de recombinación, perdonen, lo que hacemos es contar, en el caso de las mosquitas, miramos sus rasgos, contamos los que tienen ojos rojos, los que
tienen y alas vestigiales, los que son del tipo normal, como es PR+, VG+, estas son las que tienen ojos rojos y alas vestigiales, que eran las parentales, ¿tá? Mientras que estas serían las nuevas, ¿tá? Que son ojos normales a las vestigiales, ojos rojos a las normales, ¿tá? Si nosotros hicimos ese cruce, lo que vemos al final es que, y de miles de moscas que contamos, eso les aclaro que lo hacen en la Facultad de Ciencias, es parte de una práctica de un curso, lo que hacen es contar esto, lo que están viendo, ¿tá? Entonces observan estas cantidades. ¿Cuál serían las cantidades que esperaríamos ver si si estos rasgos estuvieran en cromosomas diferentes? Sería que es equiprobable en todas, o sea, en este caso serían 710 aproximadamente en cada una de estas categorías, ¿tá? Pero lo que vemos es que eso no se cumple. Entonces, hay una diferencia entre lo que observamos y una diferencia entre lo que esperaríamos si esos rasgos se encuentran en cromosomas diferentes. Entonces, en realidad, lo que estamos detectando es que estos dos genes se encuentran en el mismo cromosoma, ¿tá? Y si yo quiero calcular una fracción de recombinación, lo que puedo hacer es contar los que son recombinantes, en este caso PR más VG, PR VG más, ¿tá? Con respecto al total de individuos de esos cruzamientos, ¿tá? O sea, 1339 más 151, 154, 1195. ¿Tá? Eso me da una fracción de recombinantes de 0,1 o de 10%. Lo que hicimos es lo que está descrito acá. Tengo la cantidad de recombinantes, el total de descendientes y lo multiplico por 100. A esto le llamo FR o, en general, lo que le llamamos es tita, ¿tá? Si ese valor está cercano al 50%, decimos que no hay ligamiento. Si ese valor es menor al 50%, ¿tá? Entonces decimos que hay ligamiento. En honor al señor Morgan, se determinó lo que se llama las unidades de mapa genético, que representan una unidad, un centimorgan representa un 1% de recombinación, ¿tá? Esto fue lo primero que se hizo antes de conocer siquiera, ¿tá? Cómo era el ADN o cuál era la molécula involucrada en la herencia, ¿tá? Esto es muy viejo, ¿no? Entonces, hasta ahora yo lo que les mostraba era cruzar cepas de moscas, pueden ser de ratones, de cualquier organismo modelo, y intentar descubrir si se encuentran en el mismo cromosoma o no algún rasgo con base genética que esté estudiando, ¿tá? Y por eso les hablaba de una buena descripción de los fenotipos. Pero cuando vamos a humanos, eso es imposible. Nosotros no podemos elegir quién se puede cruzar con quién. Lo que hacemos es estudiar las genealogías, ¿tá? Entonces mirar cómo se transmite un rasgo a lo largo de la genealogía. Y lo que puedo hacer es tomar una referencia, ¿no? Y tratar de ver si con respecto a esa referencia, a lo largo de esa genealogía, se mantienen como caracteres independientes o aparecen asociados, ¿no? Este es el caso de lo que estamos haciendo acá. Tenemos hemofilia A, hemofilia B y es ceguera para los colores. Entonces, lo que hacemos es seguir en una familia y ver de que un varón afectado con ceguera para los colores y con hemofilia A, vemos una mujer que es normal y de, mm,
la progenie de esta señora, vemos que aparecen dos varones afectados. ¿Ah? Y luego aquí otra vez una mujer normal, un varón afectado. ¿Ah? Creo que todos tienen claro qué es lo que está sucediendo acá, pero no es necesario ni decirlo, por las dudas. Todo esto aparentemente está asociado al cromosoma X. O sea, si yo sé que la ceguera de los colores se encuentra en el cromosoma X, puedo pensar entonces, si ese fuera mi marcador, puedo llegar a pensar de que la hemofilia A también se encuentra en el cromosoma X, porque lo que veo es que siempre aparece asociado con varones y con en la ceguera para colores, por ejemplo, ¿no? Utilizar esos tipos de marcadores de referencias al principio era justamente, tal como lo comenté, con rasgos que eran fenotípicos, que lo podía medir a nivel fenotípico. Pero pronto, digo, saltamos a los marcadores moleculares. Y eso fue lo que se hizo. O sea, lo que tengo es un set enorme de marcadores moleculares y lo que hago es analizar esas mismas familias, como están acá, y fijarme si el de Sport Disease, por enfermedad, fijarme si aparecen siempre, ¿no? Junto con la enfermedad aparece el mismo grupo de alelos para cada uno de estos locis, ¿no? Y es lo que hago, es seguir esos marcadores junto con la enfermedad. Y si se fijan, digo, está claramente marcado aquí que tenemos 2, 3, 1, 4, y en este individuo afectado aparece igual, en este individuo afectado aparece igual, en este individuo afectado aparece igual. Eso es una de las formas que tenemos en realidad. Veremos que acá lo que está marcando es el haplotipo para la enfermedad, 2, 3, 1, 4. Cada uno de estos es un locus diferente, ¿no? No son lo mismo. O sea, acá tenemos un marcador que tiene dos alelos, 1 y 2. En este caso tiene los alelos 3 y 2, 1 y 3, 2, 4 y 2. ¿tá? Son los alelos diferentes de cada uno de estos locis. ¿tá? Entonces, lo que hacemos es seguir eso y ver que siempre con la enfermedad aparece el mismo tipo de haplotipo. Como les comentaba, al principio en humanos se utilizaron marcadores que eran, por ejemplo, esta estructura en el cromosoma 1, y así se definió que el grupo sanguíneo DAFI se encontraba en el cromosoma 1 analizando esta familia. Esto es un trabajo del año 68, fíjense, digo, y si quieren alguien lo puede ver y tratar de corroborar si el señor tenía razón. Van a encontrar de que sí. Obviamente que lo único que hizo fue describir esto. ¿Ah? Describía en una familia. Ya en los años 87 aparecen los primeros trabajos en donde directamente analizan el ADN. Pero ¿cómo? Ustedes lo vieron en diversidad genética y en herramientas. O sea, a través de RFLPs, o sea, a través de cortar el ADN con una enzima de restricción y luego con una sonda identificar una región. ¿ah? Y esto lo que hicieron aquí fueron los primer mapa de ligamiento que se describe y es en base a estos RFLPs. Era un trabajo muy tedioso, muy tedioso. Tenían pocos marcadores para lo que tenemos hoy, ¿no? Eran pocos marcadores, pero eso permitió describir el gen que da lugar a la fibrosis quística, ¿no? Que era el que les comentaba en el cromosoma 7. ¿no? Y eso fue, ya le digo, en el año 86. Recién en el 89 se clona la región que contiene el gen y solamente en el año 92 se identifica cuál es el gen, esa proteína de transmembrana.
Este, o sea, pero fíjense en, quizás para ustedes no es asombroso, pero desde el año 92 en adelante esto ha cambiado totalmente. Lo que sí dio lugar a estos primeros trabajos es a todo un método, ¿m?, para poder detectar el ligamiento. No puedo experimentar con humanos, pero lo que sí puedo hacer es un método estadístico que probablemente ustedes piensen solamente me sirve para esto. No, no es así. El método de puntuación es el load score, o sea, el logaritmo de probabilidades relativas. Es un método muy usado en muchas áreas, pero en muchas áreas. Es más, lo pueden usar hasta para ver si apuestan o no este, en algún juego, ¿no? Y se basa en esta idea, ¿no? Yo tengo tomar dos posibilidades. Una posibilidad que me explique mi fenómeno, ¿no?, y comparar mi hipótesis con respecto a eso. En este caso, digo, lo que yo hago es pensar, bueno, mis dos genes son independientes. Si son independientes, el porcentaje de recombinación, ese tita, tiene que ser 0,5. ¿Recuerdan? Porque es un cuarto más un cuarto de esas combinaciones que decimos recombinantes. Si fueran en cromosomas independientes, sería un cuarto más un cuarto, eso es un medio. O sea, si son independientes, debería ser esa fracción 0,5, ¿no? Pero si existen, están ligados, no están totalmente ligados o están algo separados, entonces la recombinación tiene un valor X que va a variar entre 0,0 a 0,5, ¿no? Entonces lo que hago es probar cuál es la posibilidad de observar mis datos en un contexto en donde son totalmente independientes o en un contexto donde hay un porcentaje de recombinación determinado, que se lo voy a dar yo arbitrariamente. Si ustedes miran esta formulita que les puede parecer media extraña, lo que me está diciendo es si mis, em, si mis observaciones, ¿tá?, se acercan a ser independientes, entonces este valor, ¿tá?, se va a acercar a 1 y por lo tanto va a ser 0, el logaritmo de 1. Si eso no es así, entonces esto va a ser un cociente mayor a 1, ¿tá?, va a ser un cociente, o sea, el valor de esta división va a ser mayor a 1, ¿tá? Y entonces voy a tener valores que van a ser bueno, obviamente mayores que 1. Pero si esto no está sucediendo, o sea, son independientes, lo que va a suceder es que este valor va a ser más grande que lo que yo pueda obtener acá arriba. Lo vamos a ver ahora, así. Entonces, lo que quiero hacer es comprobar si lo que estoy observando acá me está indicando de que hay este ligamiento o no, ¿no? Y vamos a tratar de acelerar, pero ya no quiero que se asusten con las cuentas, pero lo que está sucediendo es que yo miro que cada vez que aparece la enfermedad, tengo un marcador que tiene hasta 6 alelos diferentes, pero en mi familia lo que veo es que aparecen con el A1, la enfermedad el A1, fíjense que acá o acá no hay ningún A1. De esta pareja tengo 4 individuos enfermos y aparece A1, otra vez A1 y otra vez A1, ¿tá? Y aquí aparece un A2, ¿tá? ¿Se entiende lo que estoy mirando, no? O sea, de esta pareja
aparece A1 y A1 con la enfermedad. Entonces puedo sospechar de que en realidad, como conozco la fase, lo que puedo decir es que este A1 aparece asociado a la enfermedad. Si es así, acá no hubo recombinación y acá sí, ¿no? Y lo que voy a probar es eso. Digo, en esta progenie, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 individuos. Lo que digo es, recuerdan, tita es la fracción de recombinación. Entonces, ¿cuántos no recombinaron? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 individuos no recombinaron, o sea que sería 1 menos tita por un individuo que recombinó, tita, sobre que estos 6 casos, ¿ah?, sean dos genes donde, o sea, la enfermedad y este marcador A no está asociado. O sea, un medio que es tita a las 6. ¿Ah? Si yo a tita le voy poniendo valores, ¿ah?, me va dando un, un, este, eh, un score, ¿no? Ahora, el problema, esto solamente se los menciono, es si yo no tengo esta información que tenía aquí, yo no sé cuál es el alelo que está asociado a la enfermedad. Entonces lo que tengo que hacer es considerar los dos alelos. Y lo que hago es, sumo esto que está aquí, le sumo la posibilidad de que sea A2. ¿Tá? En este caso, sería que este es el único en donde no hay recombinación y todos los demás son recombinantes. Por eso dice que es 1 menos tita por tita a la 5. Y todo esto elevado, todo esto dividido por que sea totalmente al azar. ¿Tá? Y ahí me da los valores. Eh, Perdón, profesor, ¿por qué en sí, ese no hay recombinación? ¿en dónde? En ese único que no hay recombinación. Porque si tú no sabes cuál es la fase, quiero decir con esto, tú aquí puedes reconocer de que aparece A1 en este individuo y Sí, aparece aún no. A1 acá, y entonces me doy Sí, cuenta de que A1 es el que está asociado a la enfermedad en principio. Pero cuando sí. tú no tenés información acá y arrancás desde este lugar, ¿tá?, tú no tenés claro si es A1 o si es A2 el que está asociado a la enfermedad. ¿Se entiende? Ah, está. Y ahí estaba viendo los A2 que no están enfermos, ahí me confundí. No había visto que Ahí los está. A2 que tienen A2, los otros no están enfermos, no recomiendan. Claro, por eso estos son A1, ¿tá?, y acá tenés un A2 que está sano, y acá tenés un A2 que está sano. Entonces, si yo pienso que es A2, el único no recombinante es este. Ah, sí, sí. Ujú. No había prestado atención que Claro. los otros que tienen A2 no estaban enfermos. Ah, Ujú. gracias. Bárbaro. Pero bárbaro que te des cuenta de eso. Eh, Digo, es solamente para mostrarles cómo funciona este sistema, ¿tá? Acá, digo, vamos a pasar más bien a esto. Vieron que tenemos, lo que hacemos es probar tita con diferentes valores, ¿tá? Esto, lo que hacemos es, en realidad lo que estamos haciendo es casi un gráfico en donde llega un momento que si el valor es muy alto, ¿tá?, podemos decir de que este es el máximo, ¿tá?, de esas pruebas que venimos haciendo. En realidad lo que estamos haciendo es mm, eh, encontrando el límite de esa pequeña función que tenemos ahí. Entonces, llegamos ahí a este máximo, ¿tá?, que cuando vamos a ver corresponde a un tita que es el de 20% de recombinación. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? De que
es 10.000 veces más probable que el porcentaje de recombinación sea 23% que cualquiera de las otras opciones, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy comentando? O sea, si yo lo comparo con respecto a ser independiente, el valor de 23% de recombinación es el que obtiene el mayor score, ¿no? Entonces, lo que puedo llegar a sospechar es que el porcentaje de recombinación y por lo tanto la distancia entre esos dos genes es de un 23%, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, tengo una pregunta. Sí, Em, Eso es para este caso en específico, claro. y ese 23% sería el límite, ¿no? De Ujú, la ecuación anterior. exacto. Es lo que estábamos Si mirando. yo averiguo el límite, ¿no? O sea, ¿eso Ujú. lo averiguas probando números o, no sé, igualándolo, o Lo que sea, haciendo la hacemos, derivada? claro, lo podrías hacer así, y eso sería a través de un método que se llama de máxima verosimilitud. Pero lo que hacemos nosotros manualmente es probar uno tras otro de estos valores. Probamos con tita Claro. igual a un 10%, con tita igual a un 11, con tita igual a un 12, igual a un 15, igual a un 20, igual a un 23. Entonces lo que vemos es que cuando llegas a punto 23, en este caso, que es un 23% de recombinación, en realidad lo que llegas es el máximo que podés alcanzar con esos datos que tú tenés, ¿no? Y Ujú. entonces lo que quiere decir es que es 10.000 veces más probable de que el porcentaje de recombinación sea de un 23% que sea de 0,5, o sea, del 50%, ¿no? Es Y en caso de que no estén ligados, el máximo estaría en el 50, en el 0,5. claro. Ahí va. Entonces lo que sucede es que si, eh, si el ligamiento es completo, bueno, esto era el caso que veíamos el primero, ¿no? Era aproximadamente un punto 2, entonces veíamos que está acá. Pero si fuera de el 0,5, lo que vemos es que la curva siempre siempre es por debajo, o sea, siempre los valores del load score son negativos, ¿no? Son totalmente negativos. ¿Por qué? Porque siempre es más, tiene más peso el hecho de que es em, independiente. Entonces, no hay manera de que observemos esto que veíamos acá. ¿Se entiende? No importa el tita que yo considere, siempre esa relación va a hacer que sea menor que 1 y entonces vamos a ver este valor, ¿no? En el caso de que estén totalmente ligados esos dos genes, lo que vamos a ver es que cuando tita es 0, tiene el máximo y después cada vez que vaya aumentando el tita, en realidad el valor del load score va a ir disminuyendo, ¿sí? Es una cuestión de cuentas nada más. Y lo que estoy haciendo literalmente es modelizar. Estoy modelizando cuál es el ligamiento entre esos dos genes. Esto que se hizo a partir de unos pocos sets de datos que contaban, con esto quiero decir, de marcadores, se lograron describir casi todas las enfermedades monogénicas que conocemos, ¿no? Las que ustedes van a lo MIM y observan ahí, la mayoría fueron descritas desde este lugar, ¿no? En su momento fue una herramienta muy importante que cayó en desuso a partir de que este, apareció la secuenciación masiva, o sea, era mucho más simple secuenciar todo y ir mirando, y otros métodos que lo que vamos a ver después, que son este,
los métodos tipo de asociación, o sea, los que hoy conocemos como GWAS. Pero al principio se trabajó con las familias y esto nos permitía, aumentando el número de marcadores, lo que nos permitía era ir afinando la posición en la que se encontraba ese gen. Y hay muchos, como les comentaba, de las 3.000 enfermedades, 4.000 monogénicas, pero no sé, creo que un porcentaje muy alto, fueron descriptas desde este lugar, desde esta metodología. ¿Tá? Y se afinaban los marcadores que se tenían, o sea, afinaban, quiero decir, se aumentaba la cantidad por cromosoma y lográbamos describir la posición casi exacta de los genes. Y los que les comenté, DAFI, el de fibrosis quística, todos fueron descritos de esta manera y colocados en cada uno de esos cromosomas a partir de esta información, o sea, de un grupo de marcadores que teníamos, ¿no? Y esto solamente para mostrarles cómo, analizando varias familias, obtengo la información y que en realidad una de las cosas interesantes del método que tenía es, la puedo combinar, puedo usar esta información más esta información, o sea, el load score de esta más el load score de esta, y entonces ir aumentando, ¿tá?, el peso de esa asociación, ¿tá?, porque lo que voy sumando son load score. Eso es una de las cosas matemáticas que tiene esto, que era tan potente, lo hizo, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que en estos métodos lo único que puedo hacer es estudiar un gen vinculado a un fenotipo. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con el modelo que había de un gen, una enfermedad. ¿Ah? No sé si recuerdan o alguien lo mencionó ya, la idea de que antes pensábamos que había un gen, una enfermedad. Hoy sabemos que eso no existe, o sea, son el mínimo. En realidad las enfermedades complejas están compuestas por una plétora de genes y de otros factores vinculados. Bueno, este modelo funcionaba así y tuvo su límite, o sea, llegamos a esa cantidad. Y al aumentar la cantidad de marcadores, lo que hizo que era lo máximo en su momento, y estoy hablando de los años 90. Para que tengan una idea, el teléfono que ustedes tienen en la mano eran más potentes que las computadoras que utilizaron para hacer este tipo de gráficos, ¿no? Pero era tan demandante el cálculo para esas máquinas que duraban horas o días en hacer este gráfico, ¿no? Lo que estamos haciendo es, por cada marcador, vamos estimando un load score y lo vamos graficando en conjunto, y ya después hacemos una relación entre estos marcadores para ver cuál es el peso de esto. Bueno, así obteníamos estos mapas en donde podíamos describir con mayor precisión en dónde se podía encontrar ese gen candidato en ese cromosoma, ¿no? Digo, era una cuestión mucho más, hoy por hoy es una cuestión mucho más simple. ¿Por qué? Porque lo que hago en el análisis del ligamiento hoy es que tengo la posibilidad de secuenciar todo el genoma, ¿no? Y eso, acá lo que está mostrando son dos tipos de secuenciadores que me permiten tener fragmentos muy largos, ¿tá?, de ADN. Los más usados en este momento permiten tener 200 nucleótidos. Imagínense que con esto podemos llegar en el orden de la megabase. Entonces nos permite tener todo un haplotipo de un individuo, todos los haplotipos de un individuo, si quiero. En realidad la última update que se hizo al genoma humano fue a partir del resultado de estos secuenciadores, de estos dos secuenciadores, ¿no?, que me permitieron secuenciar lo que no se había llegado a secuenciar, y a su vez tener el haplotipo de cada, o sea, cada cromatida secuenciada unitariamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo es hoy? Y bueno, ustedes dirán, quizás ya no se utilice, y no, todavía se sigue utilizando en algunos casos en particular, y en general lo que hacen es o utilizar arrays o
secuenciar los exomas, ¿tá? Y seguimos casi, la parte básica sigue siendo casi la misma. Necesito tener muchas familias con ese rasgo que quiero estudiar. Entonces, tener muchas familias, ¿m? Donde tengo descrito muy bien el fenotipo que quiero estudiar, y luego realizo o un array en donde analizo SNPs, los que ustedes vieron en las clases anteriores, o lo que hago es secuenciar o todo el genoma, o en este caso, los exomas, ¿tá? Y luego realizar el mismo tipo de análisis que veníamos viendo hasta ahora, el del load score, que lo vamos a ver en la discusión grupal que ya está disponible, lo vamos a ver con más detalles, o sea, ahí es donde nos vamos a poder sentar y charlarlo directamente. Pero digo, la idea es que se repite ese análisis, o sea, se puede volver a hacer ese análisis y siguen dando resultados, o sea, sigue funcionando. Bueno, el único tema siempre es que yo lo que analizo es un gen por vez, ¿tá? Hoy por hoy tengo herramientas estadísticas para analizar varios genes dentro de la misma familia, pero digo, es un proceso que es un gen, un fenotipo y ver si está asociado. Y para eso es solamente tener en cuenta algunas cosas. Alguien se estará preguntando, bueno, pero ¿cómo haces para analizar tanta información? Realmente se va filtrando. Lo que hacemos es ir filtrando y quedándonos con aquello que nos interesa, y que nos es informativo para la familia. O sea, tengo que tener esa descripción fenotípica muy buena, eh, tener familias grandes, donde tenga muy claro ese modelo de segregación, ¿tá? Saber con qué variantes estoy trabajando, y lo que voy a hacer es empezar a filtrar, viendo de que si tengo 2 o más individuos afectados, voy a excluir todas las variantes que no estén compartidas entre estos individuos afectados, que no sean compartidas entre estos individuos afectados, y que estén presentes igual en los individuos no afectados. O sea, lo que voy haciendo es ir filtrando. Por ejemplo, saco todas las variantes que son comunes, o sea, aquellas que tienen una frecuencia en la población muy alta, lo que significa es que me están introduciendo ruido dentro de esa familia, ¿tá? Entonces, lo que hago es quitar todas esas variantes, y lo que hago es reducir esa variabilidad a un número mucho más manejable, y ahí sí empezar a hacer los test tal como lo vimos hasta ahora, ¿tá? Y de ahí empezar a extraer cuál es el que tiene los valores más altos. Y eso, hay algunos trabajos. El tema es que hay que juntar las familias, pero se está haciendo, ¿no? Eh, y bien, creo haberles dado un pantallazo sobre lo que es recombinación y ligamiento. En el taller, en la discusión grupal, vamos a ver unos ejercicios que son muy simples, pero entonces vamos a poder aplicar esto trabajando con los números, ¿tá? Que eso para mí es lo más importante, porque si no, no van a entender cómo funcionas, porque es muy abstracto. Pero digo, lo podemos ver en el taller, y entonces ahí se completa lo que para mí es esta clase, o sea, trabajando con los números directamente. Con la parte molecular van a quedar unos papers disponibles en EVA, donde ustedes pueden leerlo, pero les comento, es algo que todavía se está describiendo. Hay procesos muy generales que lo pueden leer en cualquier libro, pero digo, no es necesario aprenderse de estos papers todas las enzimas que están involucradas, porque les comento, esto sigue todavía en proceso. Algún día hablaremos de PRDM9 con más detenimiento, pero eso será dentro de unos años, cuando se describa exactamente bien qué funciones logra hacer, ¿no? Y bueno, les agradezco su tiempo, su paciencia, y nos vemos el lunes, si no me equivoco, que es cuando vamos a tener
la discusión grupal? El miércoles, porque el lunes Perdón, es el feriado. miércoles. Claro, el miércoles. Bueno. Gracias. Perfecto, muchas gracias.